cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Gloria a Dios. Qué imagen poderosa. Una barca pequeña en medio de un mar enfurecido. Discípulos desesperados y un Jesús que duerme. Dormir en la tormenta parece imposible. Pero esa escena es una enseñanza viva. Jesús dormía no porque no le importara, sino porque confiaba. Él sabía que ninguna ola puede hundir a quien está caminando en obediencia a su palabra. Él fue el que dijo: pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo: pasemos al otro lado, no hay viento, ni demonios, ni circunstancias que lo puedan impedir. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Si Jesús dice que vas a llegar al otro lado, vas a llegar. La tormenta no será tu fin, será un testimonio en tu vida. Gloria a Dios. Los discípulos no dudaron del poder de Jesús, pero sí dudaron de su cuidado. Ellos no dijeron: puede salvarnos, sino: no tienen cuidado que perecemos. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos esa misma pregunta? Cuando la enfermedad llega, cuando la economía se derrumba, cuando los hijos se alejan, cuando la soledad hace ruido, el corazón dice: no te importa, Señor, lo que me pasa. No ves lo que me está pasando. Pero en ese instante Jesús se levanta, no solo para calmar el mar exterior, sino para reprender la tormenta interior. Porque muchas veces la verdadera tempestad no está afuera, sino adentro de uno mismo. Este pasaje es una revelación espiritual para nuestro presente. Cada ola representa algo que intenta hundirte: el miedo, la duda, la culpa, la ansiedad, la enfermedad, la depresión. Cada trueno representa una voz que te dice que no vas a poder, que no vas a llegar, que no vale la pena. Cada ráfaga de viento es una circunstancia que intenta alejarte del propósito de Dios. Pero el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo: calla y enmudece. Calla y enmudece. ¿Cuántos pueden repetirlo? Calla y enmudece. Calla y enmudece. Porque cuando Jesús habla, el caos se ordena. Porque cuando Jesús habla, el miedo huye. Porque cuando Jesús habla, la tormenta se detiene. Porque no hay tormenta tan grande que pueda resistir la palabra de Jesús. Y hoy la palabra de Dios va a enseñarnos cómo la fe vence al miedo, cómo la paz de Cristo reina en medio del caos y cómo su voz tiene poder sobre toda circunstancia. Amén. Amén. Hoy vamos a ver cómo la tormenta no fue enviada para hundirnos, sino que fue enviada para revelarnos quién es el que está con nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a nuestro Señor? Gloria a Dios. La fe que vence el miedo. El pasaje de Marcos no comienza con la tormenta, sino con una palabra de destino. Dice: pasemos al otro lado. Y ahí está, la semilla de todo milagro, que es la palabra de Dios. Jesús no dijo: intentemos llegar, ni dijo: vamos a ver si cruzamos, si el clima lo permite. Dijo con autoridad: pasemos al otro lado. Y cada vez que Jesús habla, su palabra se convierte en promesa, y su promesa se convierte en garantía. Sin embargo, entre la palabra dada y la promesa cumplida siempre habrá un mar que tenemos que atravesar. Siempre habrá
una tormenta, un viento, algo que ponga en duda nuestra fe. Por eso la fe no se demuestra en la calma, se demuestra en medio de la tormenta. Nuestra fe no crece cuando los días son soleados y cuando todo está bien. Crece cuando el cielo ruge, cuando el barco de nuestra vida se sacude. Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, los discípulos obedecieron. Subieron con él al barco, confiados de que el camino sería tranquilo. Pero el camino de la fe no es tranquilo. El camino de la fe no es lineal. A veces empieza con obediencia y termina por miedo. A veces empieza con fe, pero termina en gloria. Pero la fe que vence al miedo es aquella que no depende de las circunstancias ni de los resultados, sino de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Amén. Porque la fe no es negar la realidad de las tormentas, sino afirmar la verdad de nuestro Señor. La fe no es cerrar los ojos durante los problemas, es abrir los ojos y ver quién es Él, quién es el que me acompaña en ese proceso. Cuando la barca comenzó a llenarse de agua, los discípulos hicieron lo que cualquiera de nosotros haríamos. Intentaron solucionarlo con sus propias fuerzas. Pero hay momentos en la vida que nuestra fuerza no alcanza, que nuestra sabiduría no baja. Y es ahí donde Dios nos invita a rendirnos y a decir, Señor, yo ya no puedo más. Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Señor, yo me rindo para que se haga tu voluntad. Amén. Porque la fe que vence al miedo no nace de la comodidad, nace de la desesperación. La fe verdadera surge cuando nuestros recursos se terminan, cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando tu esperanza parece desaparecer, pero la palabra de Dios sigue viva en vos. Amén. Los discípulos olvidaron por un momento quién era el que estaba con ellos. Sintieron el poder del viento, pero no vieron al creador del viento. Escucharon el rugido del mar, pero no reconocieron al que le puso los límites en el Génesis. Y así sucede muchas veces con nosotros. Vemos el problema, pero no vemos al Dios que lo puede resolver. Nos enfocamos tanto en eso que amenaza nuestra paz, nuestra estabilidad, que perdemos de vista al príncipe de paz. El miedo te hace mirar el tamaño de las olas, pero la fe te hace mirar el tamaño y el poder de tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús estaba dormido, pero no estaba ausente. Y esa es una de las verdades más profundas de este texto. Que Dios esté callado no significa que esté ausente, significa que está confiando. Él no se altera porque ya sabe, ya conoce el fin. Él no se desespera porque ya tiene el control de todo. Él no se inquieta porque sabe que la tormenta está bajo su autoridad. Y ahí está la lección. Si Jesús no se desespera, tampoco deberías hacerlo. ¿Cuántas veces hemos sentido que Jesús está durmiendo? Cuando estamos sufriendo, que oramos, pero el cielo parece cerrado, que clamás, pero no hay respuesta, que luchás con todas tus fuerzas, pero nada cambia. Y quiero que escuches esto. El silencio de Dios no es abandono, es confianza, que su palabra se cumplirá en tu vida. Amén. ¿Lo puede creer? Gloria a Dios. Jesús duerme no porque no te escuche, sino porque sabe que vas a llegar al otro lado. Él descansa porque sabe que nada puede impedirte mientras Él esté contigo. Si Cristo está en tu barca, aunque entre agua, aunque vengan fuertes vientos,
la fe que vence al miedo. Reconocer quién está contigo, que nunca estás solo. Y no fue la fuerza de los remos que salvaron al ejército, fue la presencia de nuestro Señor. Y esa misma presencia hoy está acá contigo. Esa misma presencia es la que te acompaña en tu diario caminar. Y aunque el viento ruja, aunque el diagnóstico duela, aunque la economía tiemble, Jesús está ahí. Y eso ya es garantía de victoria. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Jesús se levanta y reprende al viento, no solo para calmar el mal exterior, sino también para reordenar el interior de sus discípulos. Porque el miedo no estaba en las olas, también estaba en los corazones de sus discípulos. Jesús dijo, cálmense, no dijo cálmense, dijo, ¿por qué temen? Porque su problema no era el mar, era la falta de fe. Y aquí hay otra clave espiritual. El miedo no se vence luchando contra él, se vence confiando más en Dios. La fe no elimina el miedo, pero sí lo reemplaza. Y cuando la fe entra, el miedo pierde su trono. Y cuando la voz de Dios suena, el alma vuelve a tener paz. ¿Amén? El miedo te paraliza, pero la fe te posiciona. Y el Señor te pregunta hoy, como le preguntó a ellos, ¿por qué temes? ¿Cómo? ¿No tenés fe? Y no es un reproche, es una invitación a confiar de nuevo en Él, a creer otra vez en su palabra. Porque cuando tu fe se levanta, la tormenta tiene que caer. Y cuando vamos a hablar de la paz en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio del temor. Cuando Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El texto dice que cesó el viento y se hizo gran bonanza. La palabra bonanza significa calma completa, reposo total, paz absoluta. No es una paz parcial, no es un momento de silencio antes de otra hora. Fue una paz establecida por la autoridad de Cristo. Y aquí hay un principio divino. La paz verdadera no depende de la ausencia del tormento, sino de la presencia de Jesús en nosotros. Mientras el mundo busca paz sin problemas, lo que nos ofrece nuestro Señor es paz en medio de la tormenta. Es una paz, y la paz de Cristo no es frágil, no es superficial, es una paz que sostiene el alma cuando aún todo se está desmoronando. Es una paz que no se compra, una paz que no se negocia, que no se pierde cuando cambian las circunstancias. En Juan 14:27 dice, la paz os doy, mi paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Amén. La paz del mundo es circunstancial, la de Cristo es esencial. Una depende del entorno y otra de su espíritu. Y aquí aprendemos algo. El cristiano no está llamado a vivir una vida sin pasar por tormentas, sino a tener paz en medio de ellas. Amén. El enemigo es astuto. Lo primero que quiere robarnos es nuestra paz. Que sabe que si no tenemos paz, no podemos escuchar la voz de Dios. Y si no podemos escuchar la voz de Dios, no podemos seguir su dirección. Pero cuando el alma descansa, el espíritu puede hablar con Dios. Por eso Jesús primero calla al mar y luego le enseña a sus discípulos. Porque Dios siempre hablará después del silencio. Y tal vez por eso hoy estás pasando por un tiempo de silencio,
donde Él ha callado el ruido de lo exterior, ha detenido algunos planes, ha cerrado algunas puertas. Y es que a veces nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestros hobbies, nuestros estudios y otras tantas cosas más se transforman en nuestra propia tormenta, que nos desenfocan del propósito de Dios en nuestras vidas. Y Él cierra algunas puertas, no para castigar, sino para preparar. Él está creando un ambiente donde podamos volver a buscarlo y escuchar su voz. Dios a veces calma las tormentas y muchas veces nos calma a nosotros mientras que la tormenta sigue. Jesús no le prometió a sus discípulos que no habría tormenta, les prometió que no estarían solos. Y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Y esa es la base de nuestra paz. Esa es la garantía de nuestra paz. Su presencia constante. ¿Cuántos pueden decir amén? Y cuando el alma entiende esto, puede dormir aún en medio del río. Podemos sonreír en medio del llanto. Podemos adorar en medio de la batalla. Porque cuando la paz de Dios llega, todo cambia. Amén. No hay viento capaz de sacudir a quienes tienen el arte en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Esta paz no se produce por el esfuerzo humano. Esta paz verdadera es fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y ese fruto crece en los corazones que confían. Por eso, mientras el mundo se desespera, los hijos de Dios permanecen en reposo. Mientras otros huyen, el creyente adora. Mientras otros se rinden, el creyente proclama que mi Redentor vive, que mi paz no depende de lo que veo, sino de lo que me sostiene. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Gloria a Dios. Hemos visto que la fe vence al miedo y cómo la paz reina en medio del caos. Pero aún falta un elemento para cerrar este cuadro divino, que es la voz de Jesús. Porque la voz de Jesús no solo enseña, sino que gobierna, no solo consuela, sino que ordena. Y cuando Él habla, la creación entera se somete. El poder de la voz de Jesús. Hay algo en la voz de Jesús que ninguna otra voz posee esto. Su voz no solo habla, sino que crea, que ordena, que libera. Desde el principio de los tiempos, la voz de Dios ha sido el instrumento del poder divino. Génesis 1 lo dice una y otra vez. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo, haya expansión, y así fue. Nada existía hasta que Él habló. La creación entera es el eco de la voz de Dios. Y en el mar de Galilea, esa misma voz que creó los océanos, habló de nuevo. El Creador le habló a su creación y le dijo, calla y enmudece. Y en ese instante, todo el universo obedeció. El viento detuvo su aliento, el mar bajó su rugido y las olas se inclinaron ante el Creador. El caos reconoció a su Señor. El desorden se rindió ante la autoridad de su palabra. Cuando Jesús habla, incluso el caos recuerda quién es el Creador. El mar se calmó, sí, pero más allá de ese milagro visible, ocurrió algo invisible. El corazón de sus discípulos fue transformado. Ellos no solo vieron a Jesús calmar la tormenta, cuando escucharon su voz, calmó su miedo. Y eso los marcó para siempre en sus vidas. Porque cada vez que el alma humana escucha la voz de Jesús, algo cambia. Donde había temor, ahora hay fe. Donde había dolor, ahora hay esperanza. Donde
donde había vacío, ahora hay propósito. Y donde había muerte, ahora hay vida. ¿Cuántos pueden creer esto? Amén. Amén. La voz de Jesús no solo cambia el clima, sino que transforma los corazones. En ese momento, los discípulos dejaron de temer al mar, dice la palabra, y comenzaron a temer con temor santo al Maestro. En el capítulo 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ese ¿quién es este? No era duda, era revelación. Por primera vez comprendieron que no estaban con un simple profeta, ni con un maestro más. Estaban con el Hijo de Dios viviente, el Creador en forma humana, el que gobierna lo visible y lo invisible. Y esa es la esencia del Evangelio: conocer quién es Él en medio de nuestras tormentas. No cuando todo está en calma, sino cuando el cielo ruge, cuando el barco de nuestras vidas se sacude, cuando sentimos que nos hundimos. Ahí, en el momento más oscuro, es donde escuchamos la voz de Dios con más claridad. Amén. El poder de la voz de Jesús no está limitado, ni por distancia, ni por tiempo, ni por circunstancias. Cuando Él habla, su palabra viaja más rápido que cualquier viento y más profundo que cualquier mar. Por eso cuando Jesús dijo: calla y enmudece, esa voz no solo cruzó las olas del mar de Galilea, sino que siguió cruzando siglos hasta el día de hoy, alcanzando corazones, sanando almas y ordenando vidas. La voz de Jesús, que calmó ese mar hace 2000 años, aún sigue calmando tempestades hoy. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Puede que hoy no escuches un trueno divino, una voz audible, pero cada vez que abrís la Biblia, Dios te habla. Cada promesa, cada versículo que toca tu corazón es la voz de Jesús hablando a tu tormento. Él no necesita gritar para que el viento lo escuche, solo necesita hablar. Y todo se ordena. Y cuando Jesús habla sobre tu vida, el infierno se calla. Cuando Jesús declara sobre tu casa, el enemigo retrocede. Cuando Jesús proclama sobre tu cuerpo, la enfermedad se detiene. Y cuando Jesús dice paz, la tormenta no tiene ni otra opción más que obedecer. Amén. Gloria a Dios. Una sola palabra de Jesús tiene más poder que 1000 gritos del enemigo. A veces esperamos que Dios cambie las circunstancias, pero Él primero tiene que cambiar nuestras perspectivas. Antes de calmar al mar, Jesús calmó miedo. Antes de reprender al viento, reprendió la duda, porque su voz no solo ordena afuera, sino adentro del alma. Y cuando su voz te habla, ya no eres el mismo. Pedro lo supo cuando Jesús le dijo: ven. Lázaro lo vivió cuando escuchó: sal fuera. Y los discípulos lo experimentaron cuando escucharon: calla y enmudece. La voz de Jesús siempre llega a vida. No hay palabra suya que vuelva vacía. No hay promesa que se pierda en el aire. No hay orden divina que el universo desobedezca. Cuando Jesús habla, la muerte pierde la voz. Cuando Jesús habla, la muerte pierde la voz. ¿Lo declaramos? Amén. Cuando Jesús habla, la muerte pierde la voz. En el nombre de Jesús. Y yo no sé cuál sea la tormenta que enfrentas hoy. Tal vez el mar de la ansiedad, el viento de la depresión, la hora del diagnóstico negativo, el ruido de la soledad. Pero sí estoy seguro de algo, que si Jesús habla en tu vida, todo cambia. Amén. Si Jesús habla en tu vida, todo cambia. Amén. Él no perdió su autoridad, Él no ha dejado de calmar males. Él no ha dejado de hablar, solo necesita que lo despertemos con fe y que le digas: Maestro, háblame, porque cuando Jesús habla, el alma vuelve a vivir. Padre, los invitamos a hacer
estás en nuestra barca. Sabemos que estás atento. Venimos delante de ti en esta hora reconociendo que tú eres el Dios que tiene el poder sobre todo viento, sobre el mar, toda tormenta. Hoy levantamos nuestras manos, nuestras voces, creyendo que ninguna tormenta puede hundir la barca donde está Jesús. Señor, muchos hemos sentido el viento soplar fuerte, hemos visto las olas levantarse y golpear nuestra fe, pero hoy aquí en tu presencia declaramos que tú sigues estando en el mismo lugar, en el medio de la barca. No estás ausente, no estás dormido en el olvido, estás allí esperando que activemos nuestra fe. Señor, aunque el miedo haya querido tomar el control, aunque las circunstancias hayan querido hacernos pensar que perecíamos, tu voz sigue viva, tu presencia sigue siendo más grande que cualquier tormenta. Hoy soltamos toda ansiedad, soltamos todo temor, soltamos todas dudas, toda palabra negativa y nos afirmamos en la roca que es tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, cuando la tormenta de la enfermedad, del conflicto familiar, de la escasez, de la depresión, tal vez creíamos que había llegado al final, pero en este día declaramos que la tormenta no vino a destruirnos, sino a revelar quién está con nosotros en la barca. Amén. Gloria a Dios. Comienza a orar, comienza a clamar, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios va a obrar, que le va a poner fin a la tormenta que hoy te acubre. La autoridad de Jesús sobre el caos. Ahora, Señor, levantamos nuestras voces con autoridad. Declaramos que Jesús tiene poder sobre todo caos. Él no solo calma el mar natural, sino también el mar interior, el mar de los pensamientos negativos, el mar de las guerras espirituales. Hoy proclamamos que tu voz, Señor, es más fuerte que el rugido de las olas, más poderoso que el rugido del temor, más firme que la amenaza del enemigo. Oh Señor, tu voz tiene poder, tu voz tiene poder, Señor. Dios eterno que hablaste al mar y dijo, calla, enmudece. Habla también hoy a nuestras vidas. Háblale a la tormenta de la enfermedad, a la tormenta financiera, a la tormenta emocional, a la tormenta familiar, a las tormentas ministeriales y espirituales. Y di, Señor, en el nombre de Jesús, calla y enmudece, en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús todo viento contrario, palabra maldita, toda fuerza del caos que ha querido desviarnos de tu propósito. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús y declaramos, la tormenta se detiene ahora. Declare, la tormenta se detiene ahora. En el nombre de Jesús, con fe, el Espíritu Santo, danos visión en medio del caos. Que nuestra mirada no esté sobre la hora, sino sobre el Maestro. Que aprendamos a dormir en paz, aún cuando el viento sople fuerte. Que podamos, Señor, tener paz, aún cuando no tenemos el control. Hoy declaramos que cada ola que quiso hundirnos se convierte en testimonio para ver tu gloria, Señor. Santo. Declaramos que cada viento que quiso destruirnos se transforma en aliento para avanzar. Cada lágrima derramada es una semilla de testimonio. Oh Señor, nos levantamos como iglesia que cree, que proclama, que no retrocede. Una iglesia que no teme al ruido de las tormentas, porque ha oído la voz de quien manda sobre el mar. Su nombre es Padre Santo. Declaramos sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestra salud, sobre nuestra economía, que viene un tiempo de calma divina, de estabilidad. El caos cede ante el Rey de Gloria, el mar obedece al Dios vivo, y la tormenta se transforma en adoración y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Declare victoria en el nombre de Jesús.
extiendo el agradecimiento de nuestro pastor a todos aquellos que